¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial por las elecciones 2016 aquí en Puebla para elegir al gobernador o gobernadora de nuestro estado para los próximos año y 8 meses, en total 20 meses. Y bueno, hoy ha sido un día al parecer muy tranquilo, al parecer, y lo pongo entre comillas, porque el día de las elecciones no necesariamente es el símbolo o la traducción final de lo que han sido pues todo el proceso de las campañas. Y para platicar un poquito de cómo han visto este proceso electoral 2016, no nada más en Puebla, sino creo en la región, porque hay elecciones en Tlaxcala, en Veracruz, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Tenemos como invitados al doctor Miguel Calderón de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y al doctor Víctor Reynoso de la Universidad de las Américas Puebla, de la UDLAP. Gracias, Héctor. Bienvenidos. Y bueno, pues no sé quién quiere empezar. La realidad es que esta contienda, platicábamos en la mañana también con el doctor Alejandro Guillén, pues ha estado bastante sucia, muy peleada, fuera de lo que hoy ha sido un proceso tranquilo. Pues mira, yo creo que una cosa que ha pasado en nuestro país es que durante muchos años, 2 décadas prácticamente, la disputa electoral pasaba justamente por el día de las elecciones, era el día más aguerrido, porque la manipulación, las sospechas, todo tenían que ver con el día de las elecciones. Yo creo que a pesar de todos los problemas que la institucionalidad tiene, las quejas que hay contra los organismos electorales, las dudas, se ha avanzado mucho en el proceso mismo de emisión del voto. De ese día las cosas transcurren con cierta normalidad. Los problemas siguen siendo antes, y bueno, lo que hay que decirle a quienes nos están acompañando en este momento es que la elección no va a acabar el día de hoy. Hoy incluso podemos saber quién recibió más votos en las elecciones, pero todavía no vamos a tener claro, en unos casos más que en otros, quiénes son los gobernadores o quiénes son electos, porque una de las características que también ha tenido en los procesos electorales es que se han judicializado. Y esto quiere decir que viene una disputa todavía en los días, y también depende mucho de la cercanía en los resultados en cada uno de los estados, y es una discusión que tenemos que tener seguramente en el caso de Puebla. Ese tema es muy importante porque se habla en estos momentos, son las 4:30 de la tarde, 4:37 de la tarde, y se empiezan a adelantar algunos resultados. Se habla de empate técnico en Veracruz entre los tres que puntean, ¿no?, desde el principio esa elección. Se habla de una competencia interesante en Tlaxcala, en Oaxaca, en Tamaulipas. Aquí en Puebla incluso hay quien sí maneja resultados más cercanos, aunque hay quien dice que están distantes, pero 5% de diferencia o menos es cuando estamos asegurando prácticamente que los procesos van a durar meses. Claro, incluso hay que decir que yo creo que nuestro sistema político todavía no tiene la estructura electoral para administrar procesos altamente competidos, o sea, donde, como tú dices, cuando hay empates técnicos donde la diferencia es de menos de 1%, se vuelve muy difícil de procesar. No hemos sabido resolver eso porque más tenemos todo un sistema electoral basado en la desconfianza. O sea, es muy caro el sistema electoral, entre otras cosas, porque nadie confía en nadie y porque las mañas que en el pasado se atribuían al partido dominante, pues se han socializado, ¿no? Y ya en cada estado son distintos los partidos que gobiernan y suelen utilizar las mañas que antes se suponía solo utilizaba uno de los Dices partidos. algo muy importante que justamente le quería preguntar al doctor Reynoso también, pues este tema evidente de que el día de la elección ya se nota menos todo el trabajo sucio que se hace durante meses para poder tener un resultado satisfactorio, ¿no?, en los partidos políticos. ¿Por qué entonces se gasta tanto, o más bien pregunto, cambio la pregunta, ¿sirve que se gaste tanto en los órganos electorales para llegar a tanto, pues tanta cochinada, digamos, para ganar una elección? Bueno, yo creo que hay dos caras de la moneda en nuestras elecciones. Por un lado, creo que sí hay una buena dosis de normalidad electoral, se instalan casi el 100% de las casillas, puede haber alternancia, puede ganar un partido, puede ganar otro, cosa que no sucedía en el siglo pasado. En el siglo pasado ya estaba bien claro quién iba a ganar,
las mañas eran mucho más burdas, había robo de urnas, a veces apoyado por la policía y el ejército. Entonces ya tenemos una fase de normalidad electoral, está el presidente de la República diciendo que va a apoyar la imparcialidad, y en ese sentido está bien. Ciertamente en el caso de Puebla es un caso muy claro, hay acusaciones muy serias de desconfianza, de elecciones de Estado, como si estuviéramos todavía en el siglo pasado. Hay mucho dinero en la política, y voy a tu pregunta, las elecciones salen muy caras, hay dinero lícito e ilícito, y sí, la pregunta es, ¿vale la pena tanto dinero en organismos electorales, tanto dinero abierto a los partidos, para que además entre dinero sospechoso y para que tengamos dudas? Yo creo que bueno, es nuestro modelo, yo creo que hay que seguir con él. Los cambios políticos son estructuras de larga duración, tardan en cambiar. Entonces, siendo positivos, yo creo que las elecciones mexicanas van con su ritmo, hay regresiones. En el caso de Puebla preocupa mucho que las acusaciones sean las mismas que de los años 80, nada más que ahora el PRI, que era el acusado, es el acusador, y el PAN, que era el acusador, es el acusado. Pero no estamos exactamente en lo mismo, hay cosas que sí no nos gustaría como son, nos gustaría que fueran distintas, pero creo que sí hay un cambio, un avance importante, y hay una agenda pendiente todavía. Esencialmente, si lo pudiéramos enlistar, ¿qué sí ha mejorado en la democracia mexicana, ya hablando de esta década, ¿no? Hablando de 2011-2020, a comparación con los 80s, 90s, incluso inicio del siglo? Bueno, para empezar hay una jornada electoral con cierto grado de normalidad, la gente puede ir a emitir su voto, particularmente en las ciudades, no hay muchos problemas, hay todavía algunos problemas en zonas rurales, en zonas alejadas, donde todavía hay acarreos y este tipo de prácticas, pero ha disminuido muchísimo. Como bien se decía antes, literalmente se robaban las urnas cuando iba ganando el candidato o sospechaban que podía ganar el candidato que no era el oficial, llegaba el ejército y se llevaba la urna y se acabó. Ahora no, ahora hay mayor control en ese sentido. Me parece que también hay mayor competencia, los partidos están más equilibrados y en ese sentido parecería que hay un ambiente político mejor en términos electorales. Yo creo que lo que está sucediendo en México no solo tiene que ver con lo electoral, tiene que ver con lo político, con la calidad de los procesos políticos, de la actividad política y de los políticos y de la clase política. Tenemos lamentablemente políticos de bajas miras que han convertido los procesos electorales en una forma de allegarse recursos, puestos, influencias, y donde se han perdido los proyectos, donde a veces incluso no podemos diferenciar entre los candidatos o los partidos porque sus proyectos no están. O sea, yo siempre pongo el énfasis de que hemos llegado al colmo de que de repente hay partidos que se promocionan por el color y entonces lo que dicen es, vota por este color. Eso me recuerdan las elecciones en las secundarias, esas cosas, que es de un nivel muy bajo, porque no hay propuestas atrás, no hay propuestas diferenciadoras en términos de cómo ven el país, de lo que representan los partidos. Entonces, de repente, pues sí, efectivamente, como algunos han dicho, hay que votar más por el candidato que por el partido, y eso nos lleva al otro problema, que también en el caso de los candidatos muchas veces dejan mucho que desear, porque en esta mercantilización de la lucha política, los candidatos, el primer filtro que hay es cuánto tienes juntado para participar en el proceso electoral, y eso imposibilita realmente que haya una jornada democrática más fuerte. Un intento de corregir esto es las candidaturas independientes, pero me parece que es un intento débil, que en general tenemos un problema de estructura política que no solamente es un problema de procesos electorales. Creo que ahí hemos avanzado mucho. Hoy se prevén muchas más cosas, aunque en cada elección los partidos y los candidatos salen con cosas nuevas que hay que incluir en la siguiente legislación para evitar que las hagan, porque siempre encuentran la forma de darle pero la vuelta. no es poner candados y candados y candados que ellos mismos se ponen para luego destruir, porque al final de cuentas, ayer por ejemplo, un caso así común, bueno, ni tan común, porque había un venado
ahí en la calle de Puebla, deambulando el pobre venadito, porque se escapó de una granja que pusieron en un centro comercial de pacotilla, porque pues, sin permisos hacían una granja para que los niños aprendan de los animales, supuestamente. Bueno, eso es el caso menor. El asunto es que está un venado y estuvo horas en la calle y no había autoridad que rescatara al animal. ¿Por qué? Porque todas las patrullas y las camionetas de las autoridades pues, estaban encerradas con sellos porque están en veda electoral. Y entonces esta veda electoral hace que dejen de funcionar, ¿no?, los ayuntamientos, los gobiernos estatales, las delegaciones federales. Entonces, y yo, bueno, lo que voy es, entre más atan las manos, menos funcionan como gobiernos y más se convierte de repente en pura operación política. ¿Qué tanto beneficia la acumulación de candados cuando realmente le siguen dando la vuelta, doctor? Bueno, es un dilema, eso de los candados es un dilema. En el caso del venado, pues yo creo que debe haber una cláusula para que, aunque estén acuartelados por veda electoral, en casos de emergencia puedan hacer una excepción. Ahí se podría resolver. Pero sí, el problema que planteas es más de fondo. Incluso gente que ha participado en la administración pública dice que son tantos los límites que encuentra que no puede hacer nada, que lo tratan como un ladrón a priori. Pero yo sí creo que hay que buscar el equilibrio, candados entre el candados y la eficiencia del gobierno, candados que los mañosos aprenden muy bien a librarse de ellos y la gente honesta simplemente se cansa y se va. Yo creo que había que trabajar por ahí, porque tiene que ver con otro problema de la agenda pendiente de nuestras elecciones, el dinero. Hay mucho dinero en general en la política, hay mucho dinero en las elecciones y no es claro de dónde viene y a dónde va. Yo creo que habría que trabajar por ahí, cuidando lo que tú dices. Demasiados candados podrían ser perniciosos, contraproducentes. Y otro tema que tiene que ver con lo que estamos viendo en estas elecciones, teníamos en México un sistema excesivamente centralizado. Ahora tenemos un sistema excesivamente descentralizado y prácticamente no hay balances y contrapesos para los gobernadores. Los gobernadores tienen un margen de libertad demasiado amplio, creo yo. Y lo estamos viendo y lo hemos visto en muchísimos casos a lo largo y ancho del país. Ahora, el doctor Calderón también hablaba de la falta de contenido, ¿no? De la falta de, o sea, propuestas, bueno, una cosa que haya propuestas, hay más o menos como para cumplir, ¿no? Más cámaras y más patrullas, pues a todo mundo le suena bien, aunque puede no ser la solución, ¿no? Pero una cosa es una propuesta simple y otra cosa es una plataforma, una estrategia para lo que vas a hacer si gobiernas. ¿Cómo podemos hacer que se construya una agenda mejor en las plataformas electorales? No, bueno, a ver, poner luminarias no deberían ni proponerse. O sea, esas son funciones sustantivas que deben darse por hecho. A mí, cuando un gobernante presenta eso como su gran programa de gobierno o bachear, pues lo que tiene más como pinta de ser administrador de condominio que de un gobernante. Las grandes políticas tienen que ver sobre las orientaciones económicas, políticas, sociales que se van a impulsar en el Estado, en el país, para combatir la pobreza, la desigualdad, mejorar el crecimiento económico. Por ejemplo, en Puebla una cosa que parece urgente, ¿no?, y que yo creo que esta es la casa para decirlo, es la diversificación económica. O sea, hay una vulnerabilidad estructural gravísima en el Estado. Lo vimos el año pasado, cómo todo mundo se puso a temblar con el asunto de la armadora que tenía problemas en otro país y aquí de inmediato repercutió porque hay una centralización de la economía muy fuerte. Tendría que haber propuestas que permitan enderezar el camino hacia una diversificación económica, por ejemplo, cómo disminuir la desigualdad. Sabemos que hay problemas de desigualdad gravísimos en el Estado, la pobreza, etcétera. Y, por supuesto, estamos esperando que todos sean efectivos en tener las calles ordenadas, que haya banquetas, que los jardines estén bien. Eso es por descontado, ¿no? Pero lamentablemente lo que vemos es que en eso se entran los discursos políticos y eso es parte de la carencia de diversificación de la que yo te hablaba. Y en cuanto al asunto de qué tanto los controlamos y qué tantos candados, yo simplemente diría, pues a mí me parece que el problema en México no son los candados, sino las sanciones. O sea,
El problema radica en que tú podrías ser mucho más laxo, pero sancionar contundentemente al que se exceda. En cambio, lo que se tiene es una sobreregulación en todo, y no solamente en el electoral, en muchas cosas, pero a la hora de las sanciones no se cumple. Y entonces ahí tienes un problema estructural sistemático. Nos falta que haya autoridad que aplique la ley y también que haya sanciones realmente ejemplares y fuertes, en este caso para los partidos y los candidatos que se excedan o se comporten de una forma que justamente debilita el proceso democrático. ¿De quién depende, doctor Reynoso, que pueda mejorar pues la vida electoral en nuestro país? Pues depende un poco de todos. Yo creo que desde la sociedad podemos exigir, por ejemplo, esto de la agenda, que me parece muy importante, lo que decía Miguel, y yo creo que podemos vincularlo a la cuestión de los candidatos independientes. La propuesta de Jorge Castañeda es bastante interesante, no sé si sea realista, pero interesante sí es, y bien pensada. Él lo que dice, para que un candidato independiente sea eficaz, él está pensando en 2018, tiene que ser único. Entonces vamos a juntarnos, dice él, todos los que queremos, discutimos entre nosotros, construimos una agenda, ahí entra el punto de la agenda, y en torno a esa agenda vemos cuál de los muchos que queremos, de los varios, es el mejor candidato. Y armamos además un equipo de campaña, un equipo de gobierno. Yo creo que lo que faltó aquí en Puebla, y por razones muy explicables, fue una candidatura de bote pronto, espontánea, fue que la candidata tuviera agenda y tuviera equipo de trabajo. Pero yo creo que la sociedad sí tiene una responsabilidad en exigirles a los políticos cuál es tu agenda. El transporte público, por ejemplo, en Puebla es un desastre cotidiano que afecta a la mayor parte de la población, cada vez hay más coches, pero el transporte público no parece mejorar, sino todo lo contrario. Yo creo que habría que tener una responsabilidad, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, las universidades, en exigir que hubiera una agenda y no simplemente se dedicaran a denostar al adversario. Y desde luego los políticos son responsables, pero a los políticos hay que ayudarlos. De acuerdo. Un poco para ir concluyendo, en otras entrevistas hoy hablábamos precisamente de la urgencia de mayor civismo, de mayor cultura cívica en los mexicanos, ¿no? Hablábamos como propuesta en la mañana que quizás debiese regresar la clase de civismo, pero desde primero de kinder hasta tu último año de maestría, si tomas maestría. O sea, que siempre tenemos que tener una lección de civismo, porque eso es precisamente lo que de alguna manera nos hace falta en todos los ámbitos, ¿no? Más allá de todo el tema de impartición de justicia, que es imprescindible. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer los ciudadanos de manera inmediata? Digo, hablando de organismos como este, o Parmex, o cualquier otro organismo empresarial o a sociedad civil, pues para realmente poder, no sé si controlar un poco mejor o exigir un poco mejor a los órganos electorales. Bueno, yo creo que tenemos justamente una dificultad de que la clase política suele ver solamente a los electores en etapas electorales y después se olvidan, cuando están ejerciendo la administración pública, se olvidan un tanto. Y me parece que en los últimos años, además, hemos transitado de una clase política con un montón de defectos, corrupta, autoritaria, etcétera, a una clase política sumamente cínica, donde incluso parecía no afectarles las cosas que hacían, los excesos que tenían en el ámbito electoral. A pesar de todo, seguían ganando elecciones. Me parece que si los resultados que hemos visto delinearse en estas últimas semanas a nivel nacional en las distintas entidades efectivamente ocurren, ese sería un cambio muy significativo. Parecería que por primera vez realmente les está costando los excesos. El caso de Veracruz es contundente en ese sentido, la manera en que ha sucedido la elección, gane quien gane, el centro de la discusión política fue justamente el ejercicio del poder público. Y eso me parece central. Y eso es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos, poner en el centro los grandes temas
y exigirles a los candidatos que se definan frente a esos temas, ¿no? Para saber qué van a hacer, cómo se van a conducir y que en todo caso tengan compromisos. Y también esto que está de moda de hacer compromisos frente al notario, alguna persona que probablemente sea candidato a gobernador después en la siguiente elección, que está administrando ahora la ciudad, le decía, no se te vaya a ocurrir hacer compromisos ante notario que vas a culminar el gobierno, porque el problema no es que hagan compromisos ante notario, el problema es que lo que ofrecen, la esencia de lo que ofrecen, a veces no pueden tener el alcance si no actúan en esa dirección y actúan exactamente en la contraria, tenga un costo político, tenga un costo, y eso me parece que las elecciones son un instrumento muy importante estamos lejos de consolidar porque tenemos problemas estructurales en nuestra democracia, mucha pobreza, mucha desigualdad, niveles educativos muy bajos, hacen que sea muy difícil tener una democracia funcional, pero tenemos que forzarnos a ir hacia allá. Doctor Reynoso, conclusión. ¿Qué hacer en lo inmediato? Pues en lo inmediato, si no han votado, vayan a votar, les queda una hora. Pero más en lo inmediato, más como estructural, yo creo que sí hay que fomentar formas de participación de lo que se llama ciudadanía especializada. Desde luego votar es indispensable, el voto como castigo, como mecanismo de rendición de cuentas es indispensable, pero yo creo que como ciudadanos debemos ir buscando nichos de nuestro interés. Hay quien le interese el cuidado de las mascotas, por ejemplo, que se organice, que forme redes sociales, no solo redes virtuales, sino redes reales de organizaciones, y que presione a su gobierno municipal, a su gobierno estatal, para resolver esos problemas. Se hablaba de la diversificación, no sé si hay alguien en Puebla fomentando el clúster de las flores, que algún día oí. Atlisco tiene una vocación internacional para la producción de flores, bueno, hay que promoverlo, hay que organizarse, hay muchísimos nichos de posibilidad para esta ciudadanía especializada, que permanezca, que tenga una presencia estructural, y su función no sería únicamente presionar al gobierno, sería organizarse y resolver los problemas que pueda resolver por sí misma, pero también exigir al gobierno en estas cuestiones muy específicas. Yo creo que, y bueno, volver a las clases de civismo que no sean como las que yo llevé, eso sí yo pediría, que fuera una participación más en este sentido del que estoy diciendo. Tú puedes incidir en tu realidad, tú puedes organizarte a partir de los problemas que te interesen. Totalmente. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Calderón. Muchas Doctor gracias. Víctor Reynoso, muchas gracias. Gracias, Héctor. Vamos a seguir con unas entrevistas más con los presidentes de los organismos empresariales que en un momento más también darán una rueda de prensa para ver cómo van cerrando los comicios este día en Puebla y bueno, estar atentos también a lo que sucede en toda la región, ya que al final pues es un tema de ir y venir, ¿no? Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla. Bueno, al final de cuentas estamos totalmente interconectados, ¿no? Los problemas de uno son problemas de otro, sobre todo con Tlaxcala, ¿no? Que tenemos muchos lugares y también oportunidades en común. Así es, Veracruz, bueno, una frontera muy grande, con muchos focos rojos. Vamos a otra vez pues, un tipo de pausa y volvemos más adelante.